Muy buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a la sexta sesión del curso Casos Clínicos Educativo Prueba Instituto Nacional del Niño 2025. En esta oportunidad vamos a presentar el caso clínico educativo de un niño con una bacteriemia por Staphylococcus aureus meticilino resistente adquirida en la comunidad. Los objetivos de este caso clínico son revisar la información local disponible en relación a la susceptibilidad antibiótica de los aislamientos de Staphylococcus aureus en muestras de hemocultivos tomadas dentro de las primeras 24 horas de admisión a la emergencia, lo cual corresponde a infecciones adquiridas en la comunidad. Revisar las recomendaciones de las guías clínicas basadas en evidencia para el manejo de bacteremia por Staphylococcus aureus adquiridas en la comunidad y reducir la prescripción inapropiada de combinaciones de antibióticos como oxacilina más clindamicina en pacientes con bacteremia por Staphylococcus aureus meticilino resistente. El presente caso es un niño de 2 años, 2 meses de edad, de sexo femenino, procedente de San Juan de Urigancho, que acude con un tiempo de enfermedad de 3 días. La madre refiere que 5 días previos su niño, mientras jugaba, sufre un traumatismo en el tobillo derecho. Al día siguiente observa leve tumefacción y refiere el niño dolor en el tobillo derecho. Es evaluado en establecimiento de salud donde le realizan una radiografía del pie derecho, no observando fractura, y es dado de alta con un antiinflamatorio, con ibuprofeno. Al tercer día, los síntomas persisten, aparece fiebre de 38,6 y hay un incremento en los signos de flogosis con limitación funcional, motivo por el cual la madre acude al servicio de emergencia de nuestra institución. Entre los antecedentes prenatales, no contributorios, natales, dentro de lo normal, no patológicos, niños con lactancia materna exclusiva durante el primer año, controles de crecimiento y desarrollo normal, acordes para la edad, sus vacunas del programa amplio de inmunizaciones al día para la edad, niega alergia a medicamentos, niega uso previo de antibióticos, familiares sin no contributorios, no patológicos y epidemiológicos, bueno, el antecedente del traumatismo previo, niega infecciones previas de la piel, forunculosis recurrente, niega hospitalizaciones previas y de mascotas tiene un perro que tiene 1 año de edad. Al examen clínico, acá podemos ver las funciones vitales, una frecuencia cardíaca de 107, respiratoria de 30. En la emergencia se cuantifica una temperatura de 38,1, peso de 13 kilos, adecuado para su edad, saturando 98% al aire ambiental. El niño está alerta, con signo de deshidratación moderada, buen estado de nutrición, pero muy quejumbroso por el dolor. No distrés respiratorio y un drenado capilar menor de 12 segundos. No evidencia de exantemas, no adenomegalias, y lo que se registra en la historia clínica es una tumefacción de los 2/3 distales del miembro inferior derecho, con signo de flogosis en el tobillo derecho. O sea, la pierna, 2/3 partes de la pierna estaba edematizada, pero solo signo de flogosis en la región del tobillo derecho y el dorso del pie derecho. Al examen respiratorio, el murmullo pasa bien, no tiraje, no ruidos agregados, cardíaco, buena intensidad, no soplos, abdomen depresible, no visceromegalia y neurológico sin alteración. Los diagnósticos al ingreso a observación de emergencia son celulitis del miembro inferior derecho, a descartar trombosis venosa profunda. ¿Por qué? Por el edema que se extendía más allá de la zona del eritema. ¿Ok? El plan de trabajo de emergencia: hemograma, proteína C reactiva, perfil de coagulación, glucosuria, creatinina, electrolitos, su examen de orina, ecografía comparativa de miembros inferiores, ecografía de tobillo y ecodoppler del miembro inferior derecho. El tratamiento: hidratación, alimentación completa, oxacilina a 150 miligramos por kilo. Quiero hacer notar que para un niño con una infección seria como este paciente, pues la dosis recomendada es 200 miligramos por kilo, inicialmente en intervalo de cada 4 horas hasta la estabilización del paciente, ¿no? Clindamicina, 40 miligramos por kilo,
y metamizol condicional al dolor. Entonces, se habría que analizar para la condición clínica del paciente, hasta la información que tenemos, pues si se va a cubrir con oxacilina, la dosis debería ser 200 miligramos por kilo dividido en cada 4 horas. Las pruebas de laboratorio muestran una anemia leve, una leucocitosis significativa con una neutrofilia mayor de 1500, que también es significativa, plaquetas normales, una proteína C reactiva elevada por encima de 20 miligramos por decilitro, una glicemia elevada, la ureacreatinina normal, pero hiponatremia, ¿no? Lo cual podemos inferir que la severidad del paciente, que este paciente tiene una enfermedad seria y que probablemente ya estaba haciendo un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, porque el sodio tiene 130 miligramos con una densidad de 1025, ¿no? O sea, no es por dilución, ¿ok? Al primer día de admisión podemos ver la radiografía comparativa, donde se puede notar la tumefacción de las partes blandas del miembro inferior derecho y del tobillo. La ecografía concluye celulitis de pierna y pie derecho, con colección absedativa a nivel pretibial. Y la ecografía Doppler, hallazgo sugerente de trombosis de vena poplítea, aunque hacen hincapié que el estudio es limitado por la condición clínica del paciente y reportan leve a moderado infiltrado edematoso del celular subcutáneo del miembro inferior derecho. Y recomiendan estudio de seguimiento. Llama la atención que en ninguna de las dos reportan el estudio de la articulación del tobillo, ¿no? No reportan el estudio de la articulación del tobillo. A las 70, el paciente continúa con oxacilina, clindamicina a la dosis que hemos referido, y a las 72 horas se reportan dos hemocultivos positivos a Staphylococcus aureus meticilino resistente. Ambos hemocultivos periféricos, Staphylococcus aureus meticilino resistente, con sensibilidad a clindamicina. Acá es importante recalcar que si bien es cierto, muestra sensibilidad a clindamicina, clindamicina no es un antibiótico recomendado para tratar bacteriemias, porque es un antibiótico bacteriostático. Por lo tanto, para un paciente con una bacteremia por estafilococo meticilino resistente, la terapia de elección es vancomicina. Y como vamos a ver más adelante, además de reconocer la susceptibilidad a vancomicina, es importante conocer cuál es el MIC de vancomicina para determinar si vancomicina es el antibiótico más apropiado. Este paciente, con el resultado del cultivo, se le rota a vancomicina más clindamicina. Al sexto día de hospitalización, ya tenía 48 horas con vancomicina, clindamicina. La radiografía de la ecografía de tobillo, que se repite 6 días después, ya muestra hallazgos compatibles con artritis séptica, no descartando osteomielitis. ¿Ok? Se toma un hemocultivo de control, porque en toda bacteremia por Staphylococcus aureus se recomienda hemocultivo de control a las 48 a 72 horas de haber iniciado el tratamiento. Y el hemocultivo tomado después de 72 horas de tratamiento con oxaclinda vuelve a mostrar aislamiento de Staphylococcus aureus meticilino resistente, lo cual ya nos está hablando de una bacteriemia complicada, porque el hemocultivo persiste positivo después de las 72 horas de tratamiento antibiótico. Es así que recién al sexto día de admisión al hospital, el paciente ingresa a sala de operaciones para el debridamiento del foco infeccioso, para el control del foco infeccioso, con este caso es la artritis séptica de tobillo derecho, pues donde encuentran ya colección evidente y signos evidentes de artritis séptica. Entonces, uno de los aspectos que habría que recalcar, en primer lugar, es la dosis inapropiada empírica inicial de oxacilina con un intervalo inicial inapropiado. En segundo lugar, no investigar persistentemente
el diagnóstico de artritis séptica y esperar que ésta sea ya manifiesta evidentemente clínicamente. Y en tercer lugar, el retardo en el control del foco de la infección, ¿no? Este paciente recién ingresa a sala de operaciones al sexto día de enfermedad. Y la falta de control de foco y el tratamiento antibiótico inapropiado, pues explican por qué el paciente, después de 72 horas de tratamiento antibiótico, continúa bacterémico y con una evolución progresiva del foco de la infección. Pero ¿qué es importante recordar? Que el estafilococo aureus es un importante patógeno en población pediátrica, tanto en infecciones de la comunidad como infecciones hospitalarias, que el 30-50% de los niños tiene colonización por estafilococo aureus, ya sea en el vestíbulo nasal, en las zonas interdigitales, en la zona axilar, en la zona perianal, y que puede estar colonizado por estafilococo aureus meticilino resistente, que de por sí es un factor de riesgo para infección por estafilococo aureus meticilino resistente. El espectro clínico de las infecciones adquiridas en la comunidad por estafilococo aureus varía de infecciones leves como el impétigo, el forúnculo, a infecciones más severas como neumonías, osteoartritis, bacteremia, sepsis, endocarditis. Una de las características del estafilococo aureus es la tendencia a supurar, a producir lesiones necróticas, a producir localizaciones metastásicas, y lo cual está asociado a una alta mortalidad, estimándose que la mortalidad en niños con bacteremia por estafilococo, si no hacemos una terapia empírica inicial apropiada y un control apropiado de la fuente de infección, puede llegar a un 25%. El estafilococo aureus ha evolucionado desde un estafilococo aureus inicialmente sensible a la penicilina a un estafilococo resistente a la penicilina por producción de penicilinasa, pero sensible a la oxacilina o lo que vendría a ser el comparador, que es la meticilina, que es por lo cual se le llama estafilococo meticilino sensible, que representa sensibilidad a oxacilina. Pero ya en los años 70 se comienza a reportar el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, pero por un mecanismo distinto, que no es producción de penicilinasa o de beta-lactamasa, sino es por alteración de la proteína ligadora de penicilina, conocida como PBP, que como sabemos son enzimas que intervienen en la síntesis de la pared celular. Y ya en los años 90 se comienza a reportar el enterococo resistente a la vancomicina y posteriormente el estafilococo resistente a la vancomicina, pero que a la actualidad a nivel mundial se reportan menos de 70 aislamientos. En nuestro medio, en nuestro país, no se ha reportado estafilococo aureus resistente a vancomicina. Sin embargo, sí se ha reportado falla al tratamiento a la vancomicina. Ya en la primera década de este siglo comienzan a aparecer estudios en América Latina en población pediátrica de infecciones por estafilococo aureus meticilino resistente adquiridos en la comunidad, como muestra este estudio que incluye 10 centros hospitalarios en Argentina, en el cual en todos los grupos etarios se comienza a reportar un aumento de infecciones por MRSA adquirido en la comunidad. ¿Cuáles son las localizaciones más frecuentes del MRSA adquirido en la comunidad? Pues infecciones de piel y tejidos blandos, neumonías, sepsis, bacteremia, osteomielitis, artritis, abscesos psoas, pero también hay endocarditis, abscesos renales, abscesos hepáticos. ¿Cuál es el factor de riesgo asociado a mortalidad en infecciones por MRSA adquirido en la comunidad? La bacteremia, la meningitis y la neumonía necrosante por estafilococcus aureus meticilino resistente adquiridos en la comunidad. Estos son estudios, reportes del mapa microbiológico institucional, que a partir del año 2021 comenzamos a diferenciar los aislamientos de hemocultivos de muestras tomadas durante las primeras 24 horas en el servicio de emergencias de nuestra institución, lo cual refleja aislamiento de bacteremias adquiridas en la comunidad. Y miren, para el año 2021, sensibilidad a oxacilina 60%, significa que 40%
ya eran productoras de MRSA. Si bien es cierto, son solo 7 aislamientos, pues ya nos refleja que el 40% son por estafilococo meticilino resistente. Este es del año 2022 y se repite. Sensibilidad a oxacilina solo 60%, o sea, 40% de masa. Si bien es cierto, la sensibilidad a clindamicina es mayor, en el caso de bacteremias, vuelvo a recalcar, clindamicina no es una opción de tratamiento para bacteremias. Cuando hablamos de bacteremias por MRSA, la opción de tratamiento es vancomicina, que conserva 100% de susceptibilidad. Hablando de los antibióticos que tenemos disponible en nuestro formulario farmacéutico. Y en el 2023, igual, acá ya son 11 aislamientos, se vuelve a repetir, sensibilidad a oxacilina solo 63%, o sea, 40% de los aislamientos de Staphylococcus aureus en la comunidad en bacteremias son más. 90% de sensibilidad a clindamicina, pero no es un antibiótico de primera elección cuando hay bacteremias. Y, como es de esperar, 100% de sensibilidad a vancomicina. Entonces, cuando hablamos de el Staphylococcus aureus meticilino sensible o sensible a la meticilina, es porque la meticilina u oxacilina se unen a la PBP2, que es la proteína ligadora a penicilina 2, necesaria para la síntesis de la pared celular. Entonces, al unirse a la PBP2, bloquea, se unen covalentemente, la bloquea y se detiene la síntesis de la pared celular. Por lo tanto, ya la bacteria se lisa por ósmosis y muere. Y por lo tanto, ahí se ve el efecto de inhibición de la síntesis proteica, que es el mecanismo de acción de la meticilina y en este caso la oxacilina. En cambio, cuando hablamos de Staphylococcus aureus meticilina resistente, el gen MECA codifica una nueva proteína ligadora de penicilina, que es la proteína ligadora de penicilina 2A, que es diferente a la PBP2, a la cual la meticilina se une covalentemente. Esta PBP2A, que es estructuralmente diferente, no es reconocida por la oxacilina, por lo tanto no se une covalentemente para impedir que continúe la síntesis de la pared celular. Entonces aparece la meticilino resistencia. Y esta meticilino resistencia confiere resistencia a todos los beta-lactámicos con actividad anti-estafilocócica, como la cefalosporina de primera generación, la cefalosporina de segunda generación, los carbapenémicos, los beta-lactámicos asociados a inhibidor de beta-lactamasas y solamente conservan sensibilidad, en el caso de MRSA, la cefalosporina de quinta generación como ceftorilone o ceftobiprole, que aún no lo tenemos disponible en nuestro formulario farmacéutico. Esto es muy importante de responder. Pero los MARSAs pueden además portar corresistencia a otra familia de antibióticos por mecanismos diferentes. ¿En qué se diferencia un MARSA hospitalario de un MARSA comunitario? En que generalmente la información genética de la meticilino-resistencia en el MARSA hospitalario se encuentra en un cassette cromosómico grande que puede portar información de resistencia a otra familia de antibióticos por otro mecanismo de resistencia. O sea, generalmente el MARSA hospitalario es multiresistente, dejando pocas opciones de tratamiento. A diferencia del MARSA comunitario, que generalmente está contenido en cassettes cromosómicos más pequeños, que portan menor información genética de resistencia, y estos MARSAs comunitarios que están en estos cassettes pueden portar corresistencia a 2 o 3 familias diferentes de antimicrobianos con actividad contra estafilococo, dejándonos más opciones de tratamiento. Epidemiológicamente, el MARSA comunitario se presenta generalmente en niños previamente sanos o jóvenes deportistas previamente sanos, a diferencia del MARSA comunitario, que generalmente se adquiere asociado a la atención de la salud en pacientes con catéteres centrales, pacientes
posoperados, pacientes en ventilación mecánica, pacientes sometidos a inmunosupresión. El MARSA de la comunidad generalmente afecta a niños y adolescentes sanos. Y otra diferencia es que el MARSA comunitario puede portar la citotoxina pantovalentin leucocidin, a diferencia del MARSA comunitario que generalmente no porta información genética para la síntesis de esta citotoxina. ¿Por qué es importante recalcar que el MARSA comunitario tiene mayor probabilidad de portar información genética para la síntesis de esta citotoxina pantovalente leucocidin? Porque es un importante factor de virulencia que está asociado a mayor supuración y a mayor necrosis en las localizaciones donde está la infección. O sea, son infecciones más severas porque esta citotoxina pues tiene un factor necrosante y que puede ser en pulmón, puede ser en piel y tejidos blandos, puede ser en hueso, donde esté localizado, lo cual hace más difícil el manejo e incrementa la mortalidad. Entonces, ¿cuáles son los patrones de resistencia esperables actualmente en nuestra comunidad? Nosotros podemos tener un estafilococo aureus susceptible a la meticilina, o sea, resistente a penicilina, pero sensible a oxacilina, con un MIC menor o igual a 2. Podemos tener un estafilococo aureus resistente a la meticilina, cuando el MIC para meticilina u oxacilina es mayor o igual a 4, pero sensibles a la vancomicina. Y hablamos como fenotipo de sensible a vancomicina cuando el MIC es menor o igual a 2. Sin embargo, cuando hacemos sensibilidad en disco, puede que no detectemos la presencia de la meticilina resistencia. Es por eso que en el laboratorio de microbiología, cuando se hace sensibilidad en disco o en MIC para oxacilina, si el MIC para oxacilina es entre 0.5 y 2, a pesar de caer en el intervalo de susceptible, porque hemos hablado que susceptible es menor o igual a 2, se le hace la prueba del disco de cefoxitina. El disco de cefoxitina puede detectar indirectamente la presencia del gen MECA, que como sabemos es el que codifica la PBP2A, que es la que está asociada pues a la resistencia a la meticilina, ¿no? Entonces, si este aislamiento de Staphylococcus aureus, que su MIC estaba entre 0.5 y 2, en laboratorio le hacen el disco de cefoxitina y sale que es sensible, se reporta como negativo. O sea, T de cefoxitina negativo, por lo tanto es MARSA negativo. Pero si al disco de cefoxitina es resistente, este T se reporta como positivo, lo cual significa que a pesar que el MIC está entre 0.5 y 2, tiene información genética del gen MECA, por lo tanto es un MARSA positivo y se le debe tratar como un MARSA positivo. Otro antibiótico que usamos para Staphylococcus aureus meticilino resistente es la clindamicina, pero quiero recalcar que no es terapia de elección cuando hablamos de bacteriemia. Entonces, la clindamicina básicamente está recomendada en aquellas infecciones por MARSA que no amenazan la vida, que no son bacterémicas. Es una buena opción de tratamiento tanto por vía parenteral como por vía oral si el paciente lo tolera en tabletas. Pero ¿qué es importante? Saber reconocer aquel estafilococo aureus con resistencia inducible a la clindamicina. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, si yo tengo un estafilococo meticilino resistente, que es sensible a eritromicina y sensible a clindamicina, no hay probabilidad de resistencia inducible. Yo puedo usar clindamicina, pero no para infecciones severas, ¿ok? No para bacteremias. Ahora, si este MARSA es resistente a eritromicina, pero sensible a clindamicina, bueno, en estos casos yo tengo que descartar resistencia inducible a la clindamicina. Entonces se hace el MLS test o D-test.
¿En qué consiste? Que en un agar de un cultivo de estafilococo se coloca un disco de eritromicina y al costado un disco de clindamicina. Si observamos, acá es eritroresistente, ¿ok? Si observamos que el halo de inhibición de la clindamicina es menor, es menor en el lado que colinda con eritromicina, significa que hay resistencia inducible a la clindamicina. A diferencia de este otro cultivo en el cual hay resistencia a eritromicina, pero hay un halo de inhibición homogéneo a la clindamicina. Este sería un MLS test negativo o DIT negativo. Significa que sí puedo usar clindamicina. En este caso, no puedo usar clindamicina. Nuestro laboratorio de microbiología, cuando reporta aislamiento de Staphylococcus aureus, nos reporta si es MARSA positivo o MARSA negativo y nos reporta si es MLS positivo o MLS negativo. Como en este caso, este es otro casito de un niñito con una bacteriemia complicada con osteomielitis por un estafilococo meticilino resistente, pero MLS positivo. Entonces acá vemos que es meticilino resistente, porque el MIC para OXA es más de 4, y le han hecho la prueba de cefoxitina y es positiva, pues ponen MARSA positivo. Vemos que es resistente a eritromicina, porque el MIC es alto, pero el MIC para clindamicina cae dentro de sensible. Entonces, el laboratorio le hace el MLS test para ver si tiene resistencia inducible. Y el MLS test salió positivo. Por lo tanto, a pesar que el MIC cae en el rango sensible, nuestro laboratorio lo informa como resistente. O sea, ya está optimizando el diagnóstico para evitar la elección inapropiada de la eritromicina de la clindamicina en este paciente. ¿Ok? Pero ¿qué es importante recordar en el tratamiento de toda infección por estafilococo aureus? Drenar cualquier colección supurada, debridar el tejido necrótico, retirar cualquier material extraño o dispositivo médico asociado a la infección, descartar endocaritis bacteriana y tromboflebitis séptica, descartar focos metastásicos, eso es muy importante, determinar si estamos frente a un estafilococo meticilino resistente, y en el caso que estemos frente a un estafilococo meticilino resistente y estemos frente a una bacteremia, conocer cuál es el MIC de la vancomicina para ese estafilococo. Y finalmente, determinar la duración del tratamiento. Cuando estamos frente a una bacteremia por estafilococo meticilino sensible, hay diferentes estudios, y acá le muestro unos 5 o 6 estudios que muestran que cuando la bacteremia es por estafilococo meticilino sensible, la cura microbiológica y la eficacia clínica es mejor cuando usamos oxacilina, nafcicilina o cloxacilina por vía endovenosa comparado con vancomicina. O sea, vancomicina no es la primera opción de tratamiento por eficacia o seguridad si estamos frente a un estafilococo meticilino sensible como causa de bacteremia, ¿ok? En esos casos, la primera elección es, en nuestro medio, oxacilina. Pero si estamos frente a un estafilococo meticilino resistente causante de bacteremia, vancomicina en nuestro medio es la primera opción. ¿Por qué? Porque es un antibiótico bactericida, es un antibiótico hidrofílico. Y vuelvo a recargar que no es primera opción cuando estamos frente a una bacteremia por un estafilococo meticilino sensible. ¿Cuál es el problema de la vancomicina? Que su penetración tisular es altamente variable y depende del grado de inflamación. Y es muy importante monitorizar los niveles valle de vancomicina para determinar si estamos dentro del rango terapéutico. ¿En qué momento se recomienda determinar el nivel sérico valle de vancomicina? Se recomienda obtener entre los 30 a 60 minutos previa a la cuarta a quinta dosis de la vancomicina. ¿Ok? Si es que el aislamiento de estafilococo meticilino resistente es sensible a vancomicina, pero con un MIC más de 1, vancomicina ya no es primera opción de tratamiento.
porque no se ha observado eficacia clínica ni microbiológica, a pesar de dar dosis más altas de vancomicina. En ese caso, hay que usar un antibiótico alternativo para MARSA, que puede ser linezolid, daptomicina o ceftarolina. En nuestro medio aún no tenemos disponible daptomicina o ceftarolina. Por lo tanto, ¿qué es lo que recomienda la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas? Que todo paciente con infección severa en tratamiento con vancomicina se debe determinar los niveles valle de vancomicina o el parámetro área bajo la curva sobre el MIC, que son los parámetros que predicen eficacia clínica. La otra recomendación es que en infecciones severas o que amenazan la vida, como la vancomicina demora cerca de 48 horas en alcanzar el rango terapéutico estable, se recomienda la dosis de carga, que es de 25 a 30 miligramos por kilo, independiente de la función renal, y luego continuar 15 miligramos por kilo cada 6 horas. Y 30, 60 minutos antes de la cuarta o quinta dosis, determinar los niveles valle de vancomicina o el índice área bajo la curva sobre el MIC. ¿Ok? La última recomendación del año 2022 para el uso y monitorización de vancomicina sugiere que pudiéramos usar en infecciones severas, siempre que el MIC sea menor o igual a 1, dosis mayores de 60 miligramos, entre 60 a 80 miligramos por kilo día, no superando los 3.6 gramos, los 3.6 gramos al día. Pero si vamos a usar dosis superiores a 60 miligramos, sí o sí hay que monitorizar los niveles valle de vancomicina y los niveles de urea y creatinina. ¿Por qué? Porque puede pasar al rango nefrotóxico, como casos que ya hemos tenido en los cuales se ha utilizado 80 miligramos por kilo y hemos observado pues nefrotoxicidad. ¿Cuál es el rango terapéutico considerado en el nivel valle de vancomicina? Entre 5 a 15 miligramos en niños. ¿Ok? Se ha visto que en niños mayores de 15 miligramos por mililitro ya está asociado a un incremento de nefrotoxicidad. ¿Cuál es el valor del índice área bajo la curva sobre el MIC que predice eficacia clínica con vancomicina cuando es mayor o igual a 400? Esto se determina a través de un software que no lo tenemos disponible en nuestro hospital y en muchos hospitales de nuestro país. Es un software que no es gratuito, ¿no? Tiene un costo. Y no todos los hospitales al momento, al parecer, están en condiciones de asumir ese costo, pero sí deberíamos medir los niveles valle de vancomicina. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los eventos adversos de la vancomicina? La nefrotoxicidad, pues es importante monitorizar los niveles de urea y creatinina y los niveles valle, la neutropenia y la trombocitopenia. Ya hago hincapié en la trombocitopenia. ¿Por qué? Porque muchos servicios atribuyen siempre la neutropenia a una candidemia y al paciente es tratado inapropiadamente, empíricamente, por una candidemia, cuando en la mayoría de los casos puede ser un efecto adverso a la vancomicina, sobre todo si están con vancomicina por más de 7 días a dosis de 60 miligramos por kilo o más. ¿Cómo optimizamos el tratamiento con vancomicina? Pues acá es muy importante, como mencioné al inicio, determinar el MIC o SIM, como muestra esta gráfica, que es la concentración inhibitoria mínima. Si el MIC para vancomicina es mayor o igual a 2, por más que 2 esté en el punto de corte de sensible, no se recomienda usar vancomicina. ¿Por qué? Porque por más dosis altas que demos de vancomicina, no vamos a llegar a los rangos óptimos para obtener una eficacia clínica y microbiológica. ¿Ok? Entonces, si el MIC para vancomicina es de 2 o más, no voy a usar vancomicina por más que me lo reporten como sensible. Si el MIC o SIM es menor o igual a 1, vancomicina es la primera opción de tratamiento. Pero, ¿qué es importante? Lo que hemos mencionado: drenar abscesos, debilidar tejidos necróticos,
retirar cuerpos extraños, descartar endocarditis, descartar tromboflebitis séptica, como en este caso. Y monitorizar clínicamente al paciente para observar la respuesta a las 48 a 72 horas. Si yo a las 48 a 72 horas observo que mi paciente está afebril, he debridado el tejido necrótico, he drenado los abscesos, he retirado los cuerpos extraños, he descartado endocarditis, he descartado tromboflebitis séptica, ¿no? Y la respuesta es favorable, continúo el tratamiento con vancomicina y observo diariamente a mi paciente que la respuesta sigue siendo favorable, y no olvidar que en el caso de estafilococo siempre hay que tomar un hemocultivo de control a las 48 a 72 horas de haber iniciado el tratamiento antibiótico, hablando de bacteremias, independiente de la evolución clínica. Así el paciente esté evolucionando favorablemente, a las 48 a 72 horas tengo que tomar un hemocultivo de control para confirmar que he negativizado la bacteria. Ahora, si a pesar de dar una dosis apropiada, haber drenado abscesos, debridado tejido necrótico, retirado cuerpos extraños, descartado endocarditis, descartado tromboflebitis séptica, la evolución clínica con vancomicina no es favorable porque clínicamente no mejora, persiste con fiebre, las manifestaciones de inflamación y de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica no han mejorado, o el hemocultivo tomado a las 48 a 72 horas sigue positivo, entonces en ese caso tengo que usar un tratamiento alternativo, o sea, tratarlo como en el segundo escenario. Entonces usaré daptomicina, ceftaroline, y si no tengo esos dos antibióticos, usaré linezolid. La daptomicina en la actualidad es considerada en aquellos países que lo tienen disponible como el antibiótico de primera elección para el caso de bacteremias y endocarditis por estafilococo aureus. ¿Por qué? Porque es un antibiótico bactericida, es hidrofílico, su eficacia clínica depende sobre el pico máximo de concentración, por lo tanto puede administrarse cada 24 horas. Pero no se debe usar si el paciente tiene neumonía por estafilococo. ¿Por qué? Porque la datomicina es inactivada por el surfactante pulmonar. Por lo tanto, lo puedo usar yo en bacteremias, lo puedo usar yo en endocarditis, lo puedo usar en infección de piel y tejido blando, lo puedo usar en osteomielitis, pero si el paciente tiene neumonía, no lo puedo utilizar. ¿Ok? Ya hay experiencia en niños, si bien es cierto, inicialmente la FDA no lo aprobó para niños, ya hay recomendaciones y dosificación para niños, ¿no? Como ustedes pueden ver, de 1 a 6 años, 12 miligramos por kilo, de 7 a 11 años, 9 miligramos por kilo, de 12 a 17 años, 7 miligramos por kilo, administrado cada 24 horas, ¿ok? Uno de los efectos adversos de la daptomicina es la miositis. Pero si usamos la dosis apropiada, basada en la edad, esta es una manifestación poco frecuente según lo reporta la literatura. La otra alternativa de tratamiento para bacteremia por estafilococo meticilino resistente es el ceftaroline, que es una cefalosporina de quinta generación que tiene una buena afinidad por la PBP2A, que es la PBP2 codificada en el estafilococo aureus meticilino resistente. Tiene un espectro similar a la ceftriaxona contra gram negativos, pero contra gram positivos tiene actividad contra estafilococo aureus meticilino resistente y contra neumococo resistente a la penicilina. O sea, también es una opción para el neumococo resistente a la penicilina. Pero para gram negativos no tiene actividad contra gram negativos productores de beta-lactamasa de espectro extendido o beta-lactamasa de tipo AMC y no tiene actividad contra pseudomonas. Tiene un excelente perfil de distribución tisular, de seguridad, y en niños estaría indicado en aquellos pacientes con infecciones severas que no responden o no toleran vancomicina y que requieren terapias por más de 2 semanas. La dosis es 15 miligramos por kilo dosis endovenoso, infundido en 2 horas cada 8 horas, con una dosis máxima de 600 miligramos por dosis. El otro antibiótico para MRSA,
que sí lo tenemos disponible en nuestro formulario y está dentro de los antibióticos de reserva que requiere autorización por el Servicio de Infectología, es el Inesolid. El Inesolid es un antibiótico que actúa inhibiendo síntesis proteica. En el caso de estreptococo y neumococo es bactericida, pero en el caso de estafilococo, aureus y enterococo es bacteriostático. Y lo otro es que es lipofílico, o sea, se distribuye rápidamente en tejidos. Por lo tanto, es un buen antibiótico para infecciones localizadas en tejidos, pero no es un buen antibiótico si el paciente está bacteriémico, ¿ok? No es un buen antibiótico si el paciente está bacteriémico. Por lo tanto, en bacteremias no es la primera alternativa. La primera alternativa sería vancomicina, daptomicina o cestorilón. Pero en aquellos pacientes que no responden a vancomicina o que presentan nefrotoxicidad asociada a vancomicina, ¿ok? La alternativa disponible en nuestro medio es el Inesolid. Y hay estudios en los cuales muestran que sí hay una eficacia clínica en bacteremias, pero teóricamente las guías no recomiendan como primera alternativa al Inesolid en caso de bacteremias. Básicamente es un antibiótico para infecciones, distribuye bien en sistema nervioso central, distribuye bien en tejido de piel y partes blandas, en hueso, ¿ok? En pulmón. Entonces, esas serían sus principales indicaciones. ¿Cuál es el problema del Inesolid? Que en tratamientos mayores de 14 días se asocia a trastornos hematológicos como trombocitopenia por mielosupresión, neutropenia por mielosupresión y también neuropatías, neuropatía periférica o neuritis óptica. Es por eso que no se recomienda tratamientos mayores de 2 semanas. Y en el caso que no haya otra opción, pues hay que monitorizar el hemograma y hay que hacer una evaluación clínica en busca de neuritis óptica o neuritis periférica. Dentro de los efectos adversos está diarrea, vómitos, náuseas y tiene interacción con los inhibidores selectivos de receptores de serotonina, ¿no? O sea, que son antidepresivos. Entonces, ¿cuándo deberíamos considerar el Inesolid? En infecciones por MRSA adquirida en la comunidad que no responden a vancomicina, porque no tenemos otra alternativa de tratamiento, no tenemos daptomicina ni cestorolid. O aquellos niños con buena evolución con vancomicina y que son candidatos para el pase a la vía oral. Entonces podríamos pasarlo de vancomicina al Inesolid por vía oral. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos disponible la formulación del Inesolid en tabletas o suspensión en nuestros formularios farmacéuticos, ¿ok? Pero una opción para el paso a la vía oral, una vez que el paciente ya no está bacterémico y se ha controlado el foco de infección, si ese MRSA es sensible a clindamicina sería una opción de tratamiento al Inesolid. Recordar que en niños menores de 12 años la dosis es 30 miligramos por kilo dividido en cada 8 horas y en niños de 12 años o más 600 miligramos endovenoso 2 veces al día, como en el adulto. Recordar que la clindamicina es un antibiótico bacteriostático, es lipofílico, no se recomienda en bacteremias, puede ser un antibiótico para el pase de la vía endovenosa a la vía oral cuando ya no está bacterémico, cuando ya se controló el foco de infección, hay una mejoría clínica evidente y el paciente tolera vía oral y el antibiograma muestra que es sensible a la clindamicina. La clindamicina se le atribuye un efecto antitoxina. ¿Por qué? Porque como es un antibiótico que actúa inhibiendo la síntesis proteica y las exotoxinas y citotoxinas del estafilococo son proteínas, pues inhibiría además la síntesis de estos factores de virulencia. Entonces, en infecciones por estafilococo de difícil drenaje, ¿no? Por estafilococo aureus meticilino resistente, en tratamiento con vancomicina y sensible a clindamicina, la asociación con clindamicina pudiera ser una opción, ¿no? Por su mejor llegada a estos abscesos, pero no en monoterapia. Ahora, no hay mucha evidencia publicada con respecto a esta asociación
en las guías clínicas, por eso no se usa de rutina, se usa en situaciones en las cuales no tenemos otra alternativa, porque lo más importante es el drenaje del absceso y el debridamiento del tejido necrótico y retirar los cuerpos extraños que están asociados al sitio de la infección, como son los catéteres venosos centrales. El cotrimoxazol es una alternativa básicamente para infecciones leves a moderadas de piel y tejidos blandos por estafilococo meticilino resistente. No está recomendado para bacteremias, no está recomendado para infecciones severas que comprometen la vida a pesar de ser sensible. Si bien es cierto, hay reportes de serie de casos de tratamiento de osteomielitis por estafilococo aureus meticilino resistente con cotrimoxazol, principalmente en adultos, y nosotros tenemos alguna experiencia en algunos casos debido a que no teníamos otra opción de tratamiento porque era un MARSA sensible a vancomicina, resistente a clindamicina, pero que no toleraba vancomicina por nefrotoxicidad y no teníamos linezolid disponible y obtuvimos buenos resultados, no es una recomendación de guías, ¿ok? Fue un tratamiento compasivo porque no teníamos otra alternativa y el paciente evolucionó favorablemente, pero pudiera ser, ¿ok? Y estas son las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría para el tratamiento de infecciones por Staphylococcus aureus, hablando de bacteremias y otras infecciones severas. ¿Qué se recomienda? Que yo estoy frente a un paciente que clínicamente el síndrome que presenta es compatible con una infección severa por Staphylococcus aureus y la prevalencia de Staphylococcus aureus meticilino resistente en mi comunidad es mayor del 15%, entonces mi terapia empírica inicial debería ser vancomicina más oxacilina a altas dosis y vancomicina previa dosis de carga hasta obtener los resultados de los hemocultivos, hidrocultivos del sitio de la infección, haciendo hincapié que es importante el drenaje de los abscesos, el debridamiento del tejido necrótico y el retiro de cuerpos extraños. Si el hemocultivo a las 72 horas me reporta que es un estafilococo meticilino sensible, suspendo vancomicina y continúo con oxacilina. Recordar que en bacteremias y en infecciones severas por estafilococo meticilino sensible, deberíamos iniciar oxacilina a 200 miligramos por kilo día dividido en cada 4 horas. Una vez que tengamos hemocultivos negativos, mejoría clínica y estabilización del paciente con control del foco de la infección, podríamos pasar a intervalo de cada 6 horas. Pero si es un estafilococo meticilino resistente, pues suspendo oxacilina y continúo el tratamiento con vancomicina, monitorizando los niveles valle de vancomicina en nuestro medio, ¿ok? A partir de la cuarta a quinta dosis, haciendo controles de urea y creatinina para detectar tempranamente nefrotoxicidad. Y una vez que el paciente está febril más de 72 horas, hemos controlado la fuente de infección, está hemodinámicamente estable, podríamos pasarlo a una opción por vía oral, que podría ser linezolid, si tuviéramos disponible, o clindamicina, si es sensible a la clindamicina, para completar el tratamiento por vía oral. Y si es una infección de piel y tejidos blandos que ya ha sido debridada, ya ha sido drenada, y el foco está controlado y es sensible a cotrimoxazol, podríamos desescalarlo a trimetoprim sulfa-metoxazol, pero con sensibilidad demostrada. ¿Ok? En el caso de bacteremias complicadas, como el caso que hemos presentado, ¿por qué? Porque es una bacteremia complicada. Porque tenía una persistencia de la bacteremia por más de 72 horas, porque el hemocultivo de control persistía positivo, porque tenía una respuesta clínica inapropiada dentro de las 72 horas de iniciar el tratamiento, porque tenía un foco evidente que era la artritis de tobillo, tendría tromboflebitis séptica. Entonces, en esos casos, la duración del tratamiento es más de 2 semanas. Si estamos frente a una bacteremia no complicada, como puede ser el caso de una infección del torrente sanguíneo asociada a catéter, que no tiene lesiones metastásicas y que hemos retirado el catéter, el tratamiento es 2 semanas contando a partir del primer hemocultivo negativo. Pero si estamos frente a una bacteria complicada, como en este caso,
va a depender del tipo de complicación. Por ejemplo, en este paciente que tiene una tromboflebitis séptica, la duración del tratamiento es 4 a 6 semanas. Si tuviera una endocarditis, 4 a 6 semanas. Si tuviera solo osteomielitis, al menos 4 semanas. Si tuviera artritis séptica, solo artritis séptica, entre 3 a 4 semanas. ¿Ok? Entonces, cuando estamos frente a una bacteremia por estafilococo aureus, ya sea MARSA positivo o MARSA negativo, que es muy importante determinar si estamos frente a una bacteremia complicada. ¿Cuáles son los criterios que definen bacteremia complicada? Persistencia de bacteremia por más de 72 horas a pesar de la terapia antibiótica, falla de respuesta clínica dentro de las 72 horas de iniciar la terapia antibiótica, presencia de lesiones metastásicas, presencia de endocarditis o tromboflebitis séptica o presencia de un material extraño endovascular que no ha sido retirado. Bueno, les agradezco por su participación en esta sesión de casos clínicos educativos. Les dejo en esta última lámina el sitio web de la Unidad Funcional PROA, en la cual pueden acceder a los videos grabados de esta sesión y de las sesiones anteriores. Nos vemos el próximo segundo miércoles del mes de julio. Hasta luego.